O sea, uno entiende que esas amenazas que se publicaron, este, pues sí son preocupantes, pero como vulgarmente decimos, hasta salir en tu colonia también es un riesgo, ¿no? Sí. Pero bueno, así como vamos, yo creo que no vamos a regresar y vamos a tener que terminar en línea. Eh, Ujú. yo sé que la Facultad de Medicina está en paro, pero no es por la cuestión de seguridad. No sé si las demás, ¿cuál? Ciencias políticas, arquitectura, no sé, no tengo idea. ¿Alguien sabe? Según yo, en todos es más o menos lo mismo de la seguridad, Mm, Es que bueno, pero también, yo creo que también muchos ahorita también agarraron otra vez fuerza por lo que pasó el viernes, sábado, no me acuerdo, de lo del estadio, de lo de oh, seguridad UNAM. ah, No sé si ¿y se qué? enteró. No, no me enteré. A ver, platique. Ah, lo que pasa es que arrestaron a 4 de Vigilancia UNAM porque presuntamente mataron a golpes a un chavo. Fíjese. Entonces, En el estadio. ajá, en las inmediaciones del estadio, cuando acabó el partido, no sé quién estaba jugando, creo que Monterrey contra Santos, algo así. El chiste Ajá. es que no sé qué hubo por ahí, hubo una confrontación con Seguridad UNAM, y el chiste es que hubo muchas personas que decían que pues, lo estaban golpeando entre 4 y lo subieron y se lo llevaron, pero ya cuando su familia lo buscó, pues apareció muerto. Oh, Entonces, pues ahorita la fiscalía, creo que fue el lunes, ajá. ya dio el comunicado de que arrestó a los 4 de Seguridad UNAM. Pero pues ahora imagínese cómo va a estar la onda, sumándole esto. Sí, claro. Claro, los que nos deben de cuidar ahora resulta que son probables delincuentes, ¿no? Pues sí, o sea, imagínese que parece que vamos de mal en peor. O sea, cuando se ve que esto se va a solucionar, sale algo que dices, ay Dios, Claro. vamos para abajo. Sí, 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 está complicado. Entonces, pues yo digo que de ahí también va a seguir agarrando fuerza, porque pues como que no se puede apelar mucho a, como usted dice, ¿no? O sea, se supone que quien nos tiene que cuidar o quien tiene que vigilar, pues al fin y al cabo te está haciendo un daño. Bueno, a final de cuentas también algo que influye mucho es, y lo hemos visto en el día a día, pues es que todo el mundo puede hacer lo que se le hinche la regalada gana en Ciudad Universitaria. ¿Por qué? Porque no hay injerencia de los cuerpos policiales, ¿no? Sí, 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 Por es por la como que, autonomía y entonces, pero la seguridad de la UNAM no hace nada, entonces, ¿cómo? pues sí, o sea, estamos como en una tierra sin nadie, sin ley. Estamos en el limbo, en el limbo. Ya ven que también ha habido venta de drogas y todo, sobre todo en el área ay, ¿cómo se llama? Cerca del estadio de prácticas, donde están todas las instalaciones deportivas. Y ahí sí es tierra de nadie, ¿no? No, sí, sí, sí. Es que es un desastre. O sea, y también, bueno, uno que es chismoso también anda ahí viendo que luego también andan a cada rato denunciando a Vigilancia UNAM por ciertas arbitrariedades que hace, ¿no? Y Claro. algunos tienen cierto, bueno, se ha llegado a decir que tienen cierto, no sé si decirlo, convenio, ¿cómo se diría? Están, Contubernio. están coludidos con con algunos asaltantes incluso del Camino Verde, por ejemplo. Ajá. Entonces, pues esto yo creo que va para largo, profesor. O sea, todas las cosas que están saliendo, nada más le está dando fuerza a otras facultades para seguir el paro. Sí. Bueno, sí, la ay, verdad perdón. yo sí, nada más que yo creo que sí vamos a acabar en línea lo que resta del semestre. Yo sí creo eso. Ya, qué triste. Ah, Sí, bueno, afortunadamente esta es una materia teórica, o sea, digo, podríamos hacerlo sin problema, pero los que están llevando laboratorios, pues
van a terminar, pues, ahora sí que cojeando de las habilidades prácticas, ¿no? Y Sí, sí. eso, a final de cuentas, cuando quieran salir a trabajar, pues va a ser un punto en contra. Yo, por ejemplo, doy clases también en medicina, este, y ahí, por ejemplo, el paro no fue por la seguridad, sino fue porque, eh, no quiero sonar despectivo, pero estas generaciones que acaban de entrar, están en primer y segundo año, sienten que tienen una carga académica, excesiva según ellos. Y dices, pues es una carrera que requiere mucha preparación, o sea, no es como otras carreras que te la puedes llevar más relax, ¿no? Ahí si no aprendes, no puedes ejercer, punto. En algún momento de mi primera clase que di ahí, estaba yo aplicando un examen y una chica, yo le llamé la atención porque estaba volteando mucho hacia sus compañeros. Y entonces le dije que si seguía volteando que le iba a quitar el examen. Entonces, al final de la sesión, ya cuando terminó el tiempo, le pedí el examen y la chica estaba trabadísima. Estaba a punto de enterrarse un lápiz en su otra mano, no respondía, estaba engarrotada. Y dices, ¿y vas a estudiar medicina? ¿Qué va a pasar el día que se te desangre un paciente? ¿Qué va a pasar el día que llegue una urgencia donde si no actúas, pues el paciente va a perder la vida, ¿no? Y estamos en esa situación de que no tienen, digamos, el estómago para estar en una carrera tan demandante. Y quieren que los consintamos, que les demos todo, que pobrecitos. Pues no, o sea, todos hemos sufrido en nuestras carreras y tenemos que esforzarnos más de lo que estábamos dispuestos a aceptar, ¿no? Y como dicen aquí ahorita, o sea, una cosa es aquí y otra cosa es cuando salgan. Allá afuera, si salen y no dan el ancho, pues adiosito, se quedan sin trabajo. Entonces está complicado. Pero bueno, ya, ¿no? Ya me voy a callar porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Eso siempre. A mí, Siempre. a mí que siempre me Ya. gusta chismear así, pero No, pero no me graben, ¿eh? Porque. Ok, bueno, ya, me callo y vamos a empezar la clase, ¿sale? Profe, diga whisky. Whisky. No, no es cierto. ya lo tenemos con IA Ok. declarando que nos pondrá 10. Vamos a apelar más a la inteligencia artificial para revertir esa inteligencia artificial. A ver, Aquí pura inteligencia artesanal, profesor. artesanal, exactamente. Ok, a ver, chicos, hoy vamos a abordar a varios miembros del género Streptococcus y, si da tiempo, hasta Enterococcus. Eso está en el programa y es importante que quizá ya para muchos sea repetitivo en el sentido de que este tema pues ya lo vieron en sus clases de laboratorio, los que están llevando simultáneamente. Pero bueno, sería más como un repaso, ¿no? Esperemos. Em, y sobre todo para consolidar algunos puntos de el conocimiento de este género, ¿no? Eh, lo primero que tenemos que resaltar con los estreptococos, bueno, la descripción es que son cocos gram positivos que se agrupan en cadenas y que fenotípicamente o en los frotis puede variar la longitud de esas cadenas e incluso la forma de cada una de esas células, que puede ser, en el caso de los estreptococos, son células completamente esféricas. En el caso de neumococos, que es parte del género, las células son ligeramente achatadas en sus polos, lo cual se define como una forma lanceolada.
Y por ejemplo, en el caso de los enterococos, que antes eran parte de los estreptococos, las células no son completamente esféricas, sino son más bien ovoides. Entonces son características que nos ayudan desde un frotis a, ¿cómo se llama? A sospechar de un microorganismo en particular. Aquí en la imagen, pues ven, por ejemplo, comparando con Staphylococcus aureus, que ya vimos, que es un microorganismo beta hemolítico, pero que en el cultivo nos da colonias bastante grandes. Estamos hablando de entre 2 y 4 milímetros a las 24 horas de incubación. Mientras, por ejemplo, enterococos, igual en ese mismo tiempo nos da colonias que no generan hemólisis, que no, que son todavía relativamente pequeñas, de entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Y estas son completamente convexas. Aquí se ven un poquito extendidas las de Staphylococcus aureus. Entonces son características que nos pueden ayudar a diferenciar géneros que en apariencia son muy relacionados. En la cuestión de de la agrupación, perdón, de estos microorganismos, de los estreptococos, aquí lo importante es saber por qué son cadenas y por qué no pueden formar otro tipo de arreglos, ¿no? Como en el caso de los Staphylococcus, que dijimos tienen 3 planos de división y por lo tanto pueden crecer en 3 dimensiones, formando acúmulos de forma irregular que llamamos racimos. Aquí en el caso de los estreptococos, estos solamente tienen un plano de división y por lo tanto entonces solamente pueden dividirse en ese plano y generar estructuras que se alargan hacia los costados, formando entonces puras cadenas y no pueden formar ni tétradas, ni sarcinas, ni racimos. Por eso es importante tener en cuenta esta diferenciación, aunque, por ejemplo, cuando uno es principiante y a lo mejor les pasó a muchos cuando llevaron micro experimental, que en su primera práctica de tinciones les dieron un estreptococo y que a la hora de hacer el frotis, pues uno mueve o da vueltas mucho con el asa sobre el portaobjetos y lo que provocamos es que una cadena que se tendría que ver lineal, pues la superenrollamos sobre sí misma y entonces parecería como una agrupación diferente. Pero bueno, ya con el tiempo, con la experiencia, pues ya sabemos que el frotis no necesitamos pasar 50 veces el asa sobre la preparación y que basta con distribuirlo de manera rápida para poder ver las morfologías. Entonces, los estreptococos jamás le pueden dar otras agrupaciones más que cadenas largas o cadenas cortas. A diferencia de los Staphylococcus, todos los miembros del género Streptococo son catalasa negativos y también son oxidasa negativos y esto ya nos separa completamente a los estafilococos que son catalasa positivos, además de la morfología y la agrupación de los estreptococos. Entonces, en general, los estreptococos son microorganismos que son nutricionalmente exigentes. De hecho, se pueden crecer en medios muy limitados, o bueno, más bien en un número limitado de medios. Son cocos gram positivos, anaerobios facultativos y nuevamente que solamente crecen en cadenas. Pero además tienen entre su estructura celular, de sus envolturas, tenemos o tienen o expresan un carbohidrato particular que se llama carbohidrato C y que es un componente importante para poder distinguir en cuanto a su estructura antigénica a estos géneros perdón, a estas especies del género Streptococcus. Y esta clasificación de Lancefield se basa entonces en la reactividad inmunológica de sueros preparados con diferentes antígenos extraídos de diferentes miembros del género Streptococo
y que históricamente se hizo allá a principios del siglo XX por la doctora Rebecca Lansfield y la agrupación, o más bien la asignación de las letras A, B, C y G y todas las que existen de la clasificación de Lansfield se fue haciendo de manera ordenada. O sea, la doctora Lansfield estaba interesada en aquellos estreptococos que causaban enfermedades supurativas, principalmente a nivel respiratorio, y que estas generalmente son del género digo, de la especie Streptococcus piógenes. Entonces ella pues, recolectó varias cepas de este microorganismo, de piógenes, y de todas ellas extrajo el carbohidrato C, inmunizó animales para que produjeran anticuerpos contra ese antígeno, y entonces a ese antisuero preparado de esa manera, le denominó el grupo A. Cuando empezó a tener cepas que se parecían mucho a piógenes, pero que no reaccionaban con esos anticuerpos que había producido, entonces dijo, bueno, estos son otros estreptococos diferentes, y entonces extrajo el carbohidrato de esas otras cepas y produjo el antisuero B. Y así, conforme iba teniendo una mayor colección de estreptococos, iba desarrollando los antisueros, y por eso de manera ordenada los fue denominando con las letras del alfabeto en orden progresivo. Y entonces esto pues, permitió que distinguir por este método serológico la diferencia entre la antigenicidad de cada uno de estos grupos. Y la técnica que usaba la doctora es una técnica inmunológica que se llama de inmunoprecipitación. O sea, juntaba los antígenos solubles de la bacteria, o sea, su carbohidrato C, que es el antígeno, y los anticuerpos que había purificado, que tenía en un antisuero, y esta reacción se lleva a cabo formando un precipitado que se puede ver fenotípicamente como una banda de precipitación en este sistema que es en capilares. Y esa precipitación me indica que hay un reconocimiento específico del antígeno. En la actualidad, estos antisueros se preparan de manera comercial y se pueden acoplar con partículas de látex para que ya podamos ver una reacción mucho más intensa como aglutinación, que es muy diferente la aglutinación a la precipitación. Entonces, ya tenemos en el comercio estos antisueros y ya nos es más fácil hacer la tipificación de cualquier aislado que se sospeche pertenece al género Streptococcus. Otra clasificación importante es la clasificación de Brown, que se basa en la capacidad de producir hemolicinas, las hemolicinas de tipo beta que generan la hemólisis beta, o también conocida como hemólisis total, la hemólisis parcial o hemólisis alfa, y un tercer grupo que, aunque dice gamma hemólisis, en realidad deberían llamarse no hemolíticos porque no hay ruptura de eritrocitos. Entonces, estos miembros de los estreptococos de los diferentes grupos se pueden clasificar también de acuerdo a la clasificación de Brown en beta hemolíticos, alfa hemolíticos o gamma hemolíticos, más bien no hemolíticos. Cada uno de los géneros y de los 0 grupos de Lansfield tienen una característica importante en base a la reactividad con los antisueros de Lansfield, pero también con su capacidad de producir hemólisis. Aquí lo importante es entender que esta clasificación de Brown solamente se diseñó para describir las actividades de los miembros del género Streptococcus.
Sin embargo, nosotros nos referimos a beta hemólisis casi con cualquier microorganismo que haga una hemólisis total, lo cual es equivocado porque esta clasificación solamente aplica a Streptococcus, esta que dice beta, alfa y gamma. En otros microorganismos deberíamos decir hemólisis total en el caso de la beta, bueno, de la que es semejante a la beta, hemólisis parcial en el caso de la que se asemeja a la alfa y no hemolítico en el caso de la que se asemeja a la gamma hemólisis. Nada más esto es un breviario cultural, ¿no? Y entonces, en base a estas características de hemólisis y a su reactividad en la clasificación de Landsfield, es como podemos identificar quizá de manera más rápida a los miembros de los Streptococcus. Entonces, esta es una tabla condensada, hay muchos más grupos, más serogrupos de la clasificación de Landsfield, pero ya a nivel de lo que nos importa en este curso, que es la parte clínica, tenemos estos grupos como los más importantes. Dentro del grupo A y del grupo B de Landsfield tenemos estreptococos beta hemolíticos. En el grupo C también tenemos beta hemolíticos. En el grupo D tenemos no hemolíticos y en el grupo G tenemos alfa hemolíticos para que ustedes se den cuenta de que también es importante considerar la clasificación de Brown. Entonces, dentro de esta clasificación hay especies importantes. En el caso del grupo A tenemos a Streptococcus pyogenes, que es el principal patógeno en humanos y que produce una variedad impresionante de síndromes clínicos. Y también está otro que es Streptococcus anginosus, que ocasionalmente puede producir abscesos. En el grupo B tenemos al otro beta hemolítico que es Streptococcus agalactiae, pero que a diferencia de Streptococcus pyogenes puede dar infecciones generalmente de tipo ginecológico o neonatal. Entonces, ya aquí también el espectro de enfermedades o de síndromes clínicos que producen también contribuye a hacer una diferenciación mucho más rápida. Tenemos otros grupos donde hay beta hemolíticos que no están en esta tabla, como pueden ser el grupo F, el grupo G, que bueno, que sí están, pero que estos no se consideran como patógenos habituales de humanos. Por lo tanto, si nosotros en un exudado faríngeo detectamos, por ejemplo, un beta hemolítico, lo primero que tenemos que hacer es la tipificación con los antisueros de Landsfield para poder descartar si se trata o no del patógeno habitual. Y esto es importante porque, por ejemplo, alguna vez en las clases ahí en la facultad, en laboratorio, tuvimos una compañera que nos decía, es que a mí me detectaron piógenes y me han dado tratamiento hasta el cansancio y nomás no puedo erradicar al microorganismo. Entonces aprovechamos la práctica de exudo faríngeo, se le aisló al microorganismo y tenía toda la pinta de ser piógenes, pero cuando le hicimos la prueba de identificación, que la vamos a mencionar de todos modos más adelante, que es la prueba de bacitracina, nos daba resistente a bacitracina y por lo tanto ya con ese resultado ya no podíamos decir que es piógenes. Por lo tanto, entonces, se trataba de estos otros beta hemolíticos de los grupos C, F o G. Y entonces, de ahí la importancia de los antisueros de Landsfield. Entonces, las especies clínicamente importantes del género Streptococcus son tres: Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae, que dicho sea de paso, Streptococcus pneumoniae es la única especie que no se puede clasificar por la serología de Landsfield. ¿Por qué? Porque este microorganismo carece del carbohidrato C, que es el antígeno, y por lo tanto no reacciona con ninguno de los sueros de Landsfield. Entonces es el único que no se puede tipificar.
Entonces, entrando en materia con Streptococcus pyogenes, es el patógeno humano que es clásico, generalmente causa infecciones en la niñez y es un habitante de piel y mucosas, sobre todo en edades muy tempranas, y causa generalmente una faringitis purulenta en niños menores de 12 años, por ejemplo. Su tendencia es que hay de 3.5 casos por cada 100.000 habitantes, pero generalmente en menores de 12 años. Y si no se trata adecuadamente o no se diagnostica apropiadamente, sí puede tener una alta mortalidad anual. Y el problema de este microorganismo es que puede generar infecciones supurativas, pero también puede generar infecciones que se consideran no supurativas o que son secuelas de esas infecciones supurativas y que pueden causar una gran morbilidad a lo largo de la vida del paciente. Por lo tanto, entonces es importante hacer un diagnóstico oportuno en edades tempranas para evitar estas secuelas no supurativas. ¿Qué características tiene Streptococcus pyogenes? Pues son células esféricas, dijimos, de 0.6 a una micra de diámetro. Son cadenas relativamente largas, de más de 10, 12 cocos. Forman cadenas que parecen como serpentinas en la imagen de Gram. Y las colonias son entre blanco grisáceas de muy pequeñitas, de 1 a 2 milímetros de diámetro a las 24-48 horas, pero además la beta hemólisis que producen es de un diámetro notable que a veces alcanza el doble del tamaño de la colonia que le da origen. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros en una muestra de exudado faríngeo vemos el crecimiento de colonias beta hemolíticas con colonias muy chiquitas, con halos muy grandes, podemos sospechar de Streptococcus pyogenes y tenemos que hacer la identificación. Eh, entonces, ¿cuál es el espectro clínico? Pues estas bacterias del grupo A, Streptococcus del grupo A, Piógenes, puede causar la faringoamigdalitis streptocóxica, que puede ser supurativa. De hecho, aquí ven un poco de secreción purulenta, pero también causa la inflamación exacerbada de las amígdalas y muchas de las veces sobre las amígdalas se pueden observar microcolonias de el microorganismo o incluso al momento de hacer una toma de muestra con hisopo, a veces el contacto del hisopo con la amígdala puede provocar que ésta se reviente y exude una secreción purulenta. Entonces, esta es la enfermedad más común causada por Streptococcus pyogenes, pero por ejemplo, en pacientes susceptibles puede generar estas otras infecciones que son generalmente, ¿cómo se llaman? De expresión dermatológica, estas lesiones que se llaman pioderma, que es, si ustedes ven, son lesiones a nivel de piel y mucosas que parece que tienen un borde así resaltado y de estas lesiones en la parte central se puede aislar al microorganismo. También puede generar esta otra que es la erisipela, que son estas lesiones pequeñitas de color rojizo en la región malar y que también de estas lesiones se puede aislar al microorganismo. En este caso de acá, esta es la escarlatina, que son lesiones exantemáticas, o sea, lesiones purulentas, pero de tamaño muy, muy pequeñito, que aparecen en las extremidades y que están dadas estas lesiones por exotoxinas que van a generar daño en el tejido. Y quizá el síndrome clínico de las infecciones supurativas es la más impactante, es la fascitis necrosante,
que es una enfermedad que cuando se detecta en algún centro hospitalario, generalmente aparece esa nota en las noticias porque en el amarillismo puro de la prensa mexicana le llaman la bacteria Comecar, pero es básicamente Streptococcus pyogenes que cambió de sitio de infección. En lugar de estar en la garganta, ahora está en tejido muscular, donde va a degradar con sus enzimas hialuronidasas, va a destruir la fascia, que es la membrana que recubre al tejido muscular, y de esa manera se compromete la funcionalidad de estas extremidades. ¿Qué factores de virulencia tiene Streptococcus pyogenes? Aparte de la beta hemólisis, tiene dos adhesinas que se unen a moléculas de la matriz extracelular, como la fibronectina, pero también a las células que forman los epitelios, principalmente el epitelio respiratorio. Además de la pared celular de gram positivos, que ya sabemos tiene peptidoglicana y ácidos teicoicos, y que estos componentes de la pared celular también promueven una respuesta inflamatoria. Además tiene unas proteínas fibrilares que se extienden desde la membrana celular hasta por la parte más externa, sobresalen incluso de la pared celular, y estas proteínas fibrilares promueven o favorecen una adherencia más íntima con los tejidos o los lugares donde está infectando el microorganismo. Y esta proteína M además funciona también como una inductor también de inflamación. El antígeno del carbohidrato C, que es la L-ramnosa N-acetilglucosamina, se encuentra unido al peptidoglicano, y en esta conjunción de estos dos antígenos se puede dar una actividad necrótica en los tejidos. Y puede también presentar una cápsula, en este caso de ácido hialurónico, y este ácido hialurónico pues está presente también como parte de la matriz extracelular en nuestros tejidos. Por lo tanto, esta cápsula de ácido hialurónico puede ser un factor de virulencia importante, porque puede permitirle a la bacteria pasar inadvertida al sistema inmune, porque es un componente que ya conoce el sistema inmune, y le ayuda a establecerse en sitios sin despertar una respuesta de control del sistema inmune. Además, posee dos hemolicinas que participan en la destrucción de los eritrocitos. Una es la streptolicina S, que es estable al oxígeno, pero que no ejerce un reconocimiento antigénico. Por lo tanto no se pueden producir anticuerpos para neutralizar a esta hemolicina, la streptolicina S, pero que sí genera la lisis de varios tipos de células, no solamente las células sanguíneas, porque son estas moléculas, las streptolicinas, son toxinas formadoras de poro. La otra streptolicina es la streptolicina O, que esta es lábil al oxígeno, se produce en un ambiente anoxigénico anaerobio, y esta sí es antigénica. Por lo tanto se pueden generar anticuerpos contra esta proteína, y es responsable de la hemólisis más extendida en los medios de cultivo cuando uno pica el agar a la hora de hacer la inoculación. La streptolicina O se une al colesterol y puede agregarse con otros monómeros. ¿Por qué? Porque es una toxina formadora de poros, y al reconocer el colesterol, pues se ensarta mucho más fácil en la capa, en la bicapa lipídica de las células eucarióticas. Entonces, aquí el asunto es que, por ejemplo, a nivel de diagnóstico,
a veces cuando se sospecha de una infección por Streptococcus pyogenes, se le manda a hacer la determinación de anticuerpos anti-streptolicina O por una reacción de aglutinación, y obviamente si se da la aglutinación, entonces se determina que hay presencia de infección por estreptococo de grupo A. ¿Qué otras cosas tiene esta bacteria que la hacen peligrosa? Pues tiene las toxinas pirogénicas, que son responsables de un síndrome parecido al que produce Staphylococcus aureus, que es el síndrome de choque tóxico. En este caso se denomina síndrome de choque tóxico estreptocóxico, y que estas exotoxinas funcionan como superantígenos. También la proteína SPB, que es esta exotoxina pirogénica, es una cisteína proteasa capaz de degradar la matriz extracelular, las inmunoglobulinas y algunos factores del complemento, por lo cual va a inducir la evasión del sistema inmune. Y las proteínas SPA y SPC son codificadas por un fago lisogénico, que funcionan también como superantígenos y pueden inducir una respuesta inflamatoria severa, además de cascadas de coagulación y la activación del complemento, lo cual corresponde también a este síndrome de choque tóxico estreptocóxico. Entonces, esas toxinas pirogénicas, sobre todo la SPE, es capaz de inactivar la C5 de la cadena del complemento, y por lo tanto evitar la formación del complejo de ataque a la membrana, con lo cual evade la respuesta inmune. Y además decíamos de estas proteínas M, que son proteínas fibrilares que sobresalen de la pared celular. En esta imagen de ultramicroscopía electrónica, vean, se ve como si tuviera pelitos. En realidad estos pelitos son las proteínas M. Y las proteínas M son estables, son termoestables, es decir, que con la elevación de la temperatura no se desnaturalizan, y por lo tanto siguen siendo efectivas para inducción de respuestas inflamatorias. Y obviamente también le permiten a la bacteria unirse más firmemente a los tejidos, y también se puede generar una respuesta de anticuerpos contra estas proteínas M, que pueden en algo tratar de inactivar la adherencia, pero que en algunos casos, algunos fragmentos de estas proteínas M pueden participar formando agregados, y estos agregados pueden dar lugar a otras respuestas que también participan en el síndrome de choque tóxico. Entonces, también la proteína puede ejercer un efecto antifagocítico. Es decir, como son proteínas de gran longitud que sobresalen a la pared celular, pues van a evitar que el microorganismo sea fagocitado de manera eficiente. Impide la opsonización con los componentes del complemento, y además puede formar complejos con fibrinógeno, esta proteína que participa en la cascada de coagulación, y que al formar estos complejos puede generar una respuesta o activar más bien una respuesta en células como los neutrófilos, y que estos neutrófilos ya activados por estos complejos pueden inducir una respuesta inflamatoria que va a favorecer la presentación del síndrome de choque tóxico estreptocóxico. El otro mecanismo es que la proteína M tiene regiones antigénicas que se parecen a proteínas o a regiones de proteínas de los tejidos del hospedero, y a este fenómeno le llamamos mimetismo molecular. ¿Qué significa eso? Que estas regiones antigénicas que se parecen o que se comparten entre el estreptococo y las células del hospedero va a generar que aquellas respuestas de anticuerpos dirigidos contra el estreptococo
puedan cruzar antigénicamente con los tejidos del hospedero y dan lugar a uno de los síndromes que denominamos como síndrome no supurativo y que a la larga puede causar un daño crónico y severo en los tejidos. Ahorita lo explicamos más a detalle. Nada más, para que recuerden, el superantígeno es una molécula que puede reconocer de manera no inmune a o favorecer el entrecruzamiento entre el receptor de células T con el complejo principal de histocompatibilidad en la célula T y en la célula presentadora de antígeno, en ausencia del antígeno específico. Por lo tanto, va a favorecer este entrecruzamiento y por lo tanto va a activar de manera inespecífica respuestas inmunes que no se necesitan y que a la larga pueden, ¿cómo se llama? Pueden generar todo el daño asociado al síndrome de choque tóxico. Y vean, hay un montón de toxinas, ¿cómo se llama? Pirogénicas, que algunas, transmitidas por alimentos, algunas relacionadas a la fiebre, etcétera, ¿no? Entonces, son toxinas superantígenos que son muy potentes. Ahora, ¿cómo participa la proteína M en el choque tóxico? Ya habíamos dicho que puede formar complejos con proteínas como el fibrinógeno. Entonces, estos pedacitos de proteína M que se escinden de la pared celular del estreptococo van a formar estos complejos y estos complejos molecularmente van a mimetizar integrinas, que son moléculas de adherencia en los tejidos, y entonces al interaccionar, simulando esta interacción con los tejidos, van a activar a los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos, y van a activarlos para que liberen todo el contenido proinflamatorio de sus gránulos y de esta manera se dispara una respuesta inflamatoria crónica pero inespecífica que se denomina síndrome de choque tóxico estreptocóxico, que ya lo hemos mencionado en otras clases. Significa que va a haber salida del líquido de los vasos sanguíneos, va a hacerse más lenta la circulación sanguínea, el líquido que sale se va a ir a los tejidos y los tejidos musculares y el resto de los tejidos se van a hinchar. El paciente empieza a perder la conciencia por la falta de circulación, la falta de nutrientes y entra en un estado de choque. Por lo tanto, ya a nivel molecular ocurre una producción indiscriminada de citocinas y factores proinflamatorios que van a llevar a lo que se llama una tormenta de citocinas, que al final de cuentas va a, junto con la hiperproducción de anticuerpos de manera indiscriminada por esta activación, va a llevar a una sobreproducción de anticuerpos y de proteínas que no se necesitan y que van a estar en circulación y que poco a poco se van a ir depositando en los tejidos, favoreciendo la activación del complemento con el consiguiente daño en los tejidos por el complejo de ataque a la membrana, pero el órgano más afectado generalmente es el riñón, donde estos depósitos van a generar necrosis por activación de complemento y esta necrosis pues lleva a la disfunción generalizada del riñón, que después desencadena fallas a nivel hepático, a nivel esplénico y a nivel de función respiratoria, con lo cual se compromete mucho la vida del paciente. Dijimos que también el estreptococo con su ácido hialurónico puede mimetizarse con los componentes de los tejidos, puede producir una proteína M que se une o que degrada o inhibe a la C5 peptidasa y eso también ayuda a evaluar la respuesta inmune. Entonces, este síndrome de choque tóxico estreptocóxico
tiene que ver con la proliferación activa del microorganismo. Sin embargo, hay otros padecimientos que dijimos que se consideran no supurativos, o que también se denominan post-estreptocóxicos, es decir, que aparecen mucho después de que se presentó la infección, y de hecho hasta se pudo haber controlado la infección, pero el paciente sigue con algunas secuelas como estas, que es la fiebre reumática, que como dijimos, el microorganismo tiene ácido hialurónico en su cápsula, y tiene algunos mecanismos de mimetismo molecular, es decir, que muchas de esas moléculas se parecen a moléculas propias del hospedero. Por lo tanto, la respuesta de anticuerpos que se produce contra el estreptococo puede reconocer proteínas propias del hospedero, y en este caso, uno de los tejidos que tiene mayor susceptibilidad de ser atacados por anticuerpos antiestreptococo es el miocardio. Por lo tanto, esta fiebre reumática se refiere al ataque persistente con anticuerpos antiestreptococo hacia el miocardio, con la consiguiente inflamación, la activación de complemento y el daño progresivo al miocardio, con la disfunción progresiva también de la función cardíaca, que eventualmente puede ser mortal. La otra enfermedad no supurativa, que también no es menos peligrosa, es la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que ya la expliqué. En realidad es consecuencia de la activación indiscriminada del sistema inmune, de la acción de los superantígenos, y la formación o síntesis excesiva de anticuerpos y proteínas que están circulando y que van a favorecer un daño progresivo y rápido en el tejido renal, con la consecuente disfunción renal, ¿no? ¿Se entiende todo esto, chicos? Sí, profe. Entonces, aquí en este diagrama se conjugan todos los mecanismos desde la adherencia hasta la inducción de las respuestas proinflamatorias, la interacción con algunas células, cómo se da el fenómeno de inflamación crónica con la salida de agua y electrolitos, etcétera. Entonces, este es, digamos, una ilustración que genera toda esta interacción de los estreptococos de grupo A con el organismo. Si se detecta a tiempo una enfermedad supurativa, todavía los estreptococos de grupo A siguen siendo susceptibles a penicilina o amoxicilina, sobre todo en casos de faringitis. Pero si hubiera algún tipo de resistencia, entonces podríamos cambiar hacia cefalosporinas de tercera o cuarta generación, o bien macrólidos como eritromicina, por ejemplo, para aquellos que son alérgicos a las penicilinas. ¿Preguntas de estreptococo del grupo A? Ahorita no les voy a dar lo de laboratorio, eso lo voy a meter más adelante, chicos. Todo bien, profe. Yo creo que todo Ah, bien. se Creo que no, están profe, todo bien. se están durmiendo, ¿eh? Yo sé Perdón. que mi voz es de cloroformo, pero no abusen. No, profe. No, aquí estamos. No. Ok. Bueno, entonces, para contrastar, vamos con los estreptococos de grupo B. Los estreptococos de grupo B, como ya dijimos, son otro grupo que también son beta hemolíticos, que reaccionan con el antisuero B de Lancefield, y que generalmente se ubican en la región urogenital de las mujeres, ¿no? Entonces, este microorganismo es importante porque si hay proliferación de este microorganismo, sobre todo en mujeres embarazadas, puede comprometer no solamente el embarazo mismo, sino que también puede generar secuelas importantes. Em,
La colonización vaginal es normal, es parte de la biota, pero esta población de streptococos de grupo B en la cavidad vaginal es controlada por la presencia de los lactobacilos, que es la otra población bacteriana muy importante en esta cavidad. El asunto es que si se descontrola este equilibrio entre lactobacilos y estreptococo de grupo B, entonces durante el trabajo de parto, si esta mujer está embarazada, puede provocar la contaminación del neonato durante el trabajo de parto, en un parto natural, y el recién nacido se puede colonizar con este microorganismo o puede aspirar algunas secreciones que estén contaminadas con el microorganismo y entonces el microorganismo puede llegar, ganar entrada por este mecanismo a el interior del neonato. Por lo tanto, si este microorganismo llega a torrentes sanguíneos, se puede ir directamente al sistema nervioso central del neonato y provocarle una meningitis estreptocóxica. En el caso de las mujeres, ¿qué nos puede dar estreptococos de grupo B? Pues nuevamente en el trabajo de parto ya saben que está la placenta y el endometrio por sí mismo es un tejido altamente vascularizado. Por lo tanto, si hay una proliferación de estreptococo de grupo B y la paciente tiene algún evento traumático, como por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero en el alumbramiento no es el parto mismo, sino es el evento posterior al parto donde normalmente se expulsa la placenta. Si este alumbramiento no ha ocurrido en un tiempo prudente, entonces es necesario que el médico le practique la extracción manual de esa placenta. ¿Por qué? Porque si esa placenta se queda ahí, se va a necrosar y va a generar o va a ser un foco que puede generar una infección severa. Entonces, lo que hace el médico es meter la mano cuando todavía está hinchada la cavidad después del parto y trata de extraer manualmente toda la placenta. En ese procedimiento lo que puede ocurrir es que genere microdesgarres en el tejido y que está altamente vascularizado y si está presente ahí el streptococo de grupo B, entonces puede generar una diseminación por vía sanguínea que le puede dar una septicemia que puede complicarse con meningitis y a este fenómeno le llamamos también la fiebre puerperal. ¿No? Que por eso muchas mujeres después del parto pueden presentar fiebre y pueden presentar bacteriemia. Entonces, estas son las infecciones asociadas con estreptococo de grupo B, generalmente neonatos y mujeres en edad reproductiva. En otras circunstancias, por ejemplo, en una mujer que no está embarazada, lo que puede participar es en la formación de un síndrome clínico que se llama vaginosis bacteriana. Y la vaginosis bacteriana no es más que la pérdida del equilibrio de los lactobacilos con respecto a el resto de la biota. Se baja la población de lactobacilos, se incrementa el pH y empiezan a proliferar todos los demás microorganismos, incluido Streptococo de grupo B, que no es muy peligrosa, pero que si no se controla podría ascender por el conducto genital y dar una enfermedad pélvica inflamatoria, que es una enfermedad peligrosa que genera inflamación de las trompas de falopio y del endometrio. Por lo tanto, entonces también es una enfermedad eh, posiblemente peligrosa para las mujeres. Nuevamente, el estreptococo de grupo B es sensible a la penicilina, por lo cual todavía se puede utilizar como tratamiento de elección. Y lo mismo que el estreptococo de grupo A, si el paciente o la paciente es sensible a la penicilina, entonces cambiamos por cefalosporinas o macrólidos. Entonces, ¿cómo puedo hacer la diferenciación de estos dos estreptococos? Ambos beta hemolíticos, ambos pueden estar presentes en síndromes clínicos.
Y entonces lo primero es hacer una tinción de Gram, obviamente, para verificar la agrupación y la tinción misma de Gram, ¿no? Entonces, si vemos cadenas largas de estreptococos, pues podemos sospechar de cualquiera de los dos. Espero también tiene que ver el espectro clínico. Si yo me llevan una muestra de líquido cefalorraquídeo de un neonato que está en terapia intensiva, pues probablemente por probabilidad voy a aislar a estreptococo del grupo B si es que veo esa morfología en el Gram. Pero si me llevan, por ejemplo, una muestra de exudado o de un absceso a nivel pulmonar, por ejemplo, entonces es probable que tenga un estreptococo de grupo A. Obviamente no somos adivinos, entonces tenemos que hacer pruebas. Debemos de cultivar al microorganismo de la muestra que nos hayan proporcionado en agar sangre de carnero, y si al cabo de la incubación vemos que crecen colonias beta hemolíticas, entonces tenemos que hacer la serología de Lancefield para identificar si pertenecen o no al grupo A o al grupo B, confirmar con la prueba de catalasa que sea negativa, y entonces ya podríamos estar en posición de decir si se trata de un estreptococo. Entonces, la forma en que se presenta esta hemólisis también es una característica fenotípica que nos puede ayudar a discernir entre si se trata de estreptococo de grupo A o estreptococo de grupo B. Dijimos que las colonias de estreptococo de grupo A son pequeñitas, de 0.5 a 1 milímetro de diámetro, con un halo de hemólisis bastante extendido, que a veces duplica el tamaño de la colonia. Duplica o es 2 veces más grande que el tamaño de la colonia. En el caso de los estreptococos de grupo B, forman colonias más grandes, estamos hablando de 2 a 3 milímetros de diámetro, pero ahí la hemólisis que presenta es muy reducida, está muy pegada a la colonia, e incluso a veces hay que quitar la colonia para ver bien la hemólisis por debajo de la colonia. Entonces, estas dos diferencias me permiten entonces sospechar de uno o de otro. Vean aquí cómo las colonias de Streptococcus pyogenes son muy pequeñas, con un halo intenso de beta hemólisis, que en muchos casos puede ser tan intenso que a veces es translúcido el medio, o sea, se puede ver a través de la hemólisis el otro lado de la placa. Entonces es muy característico, colonias chiquitas con halos intensos de hemólisis, que aquí se observa mejor como la colonia es de un tamaño y el halo es del doble del tamaño de la colonia. En Streptococcus agalactiae las colonias son más grandes y el halo es muy reducido, muy pegado a la colonia, y también esta característica me permite entonces discriminar entre estreptococo grupo A y grupo B, y vean en un acercamiento estas colonias ya se nota mucho. Ya en este acercamiento el halo de hemólisis, que no llega a ser tan intenso, que no llega a ser translúcido, y que también me ayuda a discriminar. Entonces, ¿cómo puedo discernir entre estos dos ya con pruebas de laboratorio, además de las que ya dijimos, la catalasa y la beta hemólisis? Entonces, le hago una prueba de susceptibilidad a bacitracina. Independientemente de quién sospeche, debo de confirmarlo. Si me da un halo de cualquier diámetro con el disco de bacitracina, digo que es entonces Streptococcus pyogenes. Pero si no me da ningún halo, entonces puedo sospechar que se trata de estreptococo de grupo B o Streptococcus agalactiae. Sin embargo, ya con el disco de bacitracina con halo de inhibición, ya ahí me puedo quedar y puedo decir categóricamente que se trata de Streptococcus pyogenes. Pero si no me da el halo y sospecho de agalactiae, debo de hacer pruebas confirmatorias. ¿Cuál es la prueba confirmatoria bueno, antes de las pruebas confirmatorias de Streptococcus
de grupo B. Les puedo decir que también se puede hacer la prueba de pirrolidonil acrilamidasa, que es una actividad enzimática que tiene este estreptococo de grupo A, que usando este compuesto le acercamos un papel impregnado con este reactivo a una colonia sospechosa de ser estreptococo de grupo A, y al contacto, si tiene la actividad de la enzima, entonces degrada el compuesto y se produce una reacción colorida. En el caso de estreptococo de grupo B, ahora sí hacemos la prueba de Camp, que la prueba de Camp es una prueba donde hay sinergia entre la hemolicina del estreptococo de grupo B con la hemolicina de Staphylococcus aureus, que es el inductor de esta prueba. ¿Y qué vamos a ver al cabo de 24 horas de incubación en ambas cepas? Esta grandota que es muy evidente, este es Staphylococcus aureus con su hemólisis extensa de tipo beta. Aquí en forma perpendicular tenemos a Streptococcus agalactiae con su hemólisis reducida alrededor del crecimiento, y donde se juntan las dos hemólisis de estos dos microorganismos se ve una zona intensa donde la hemólisis se potencializa entre los dos, la destrucción de estos eritrocitos, y le da a esta zona una apariencia de punta de flecha que es muy característica. Si yo me equivocara y dijera que esta bacteria con este tipo de hemólisis fuera Streptococcus pyogenes, y lo pruebo en una prueba de Camp, entonces Streptococcus pyogenes no me daría esta punta de flecha. ¿Qué otra prueba puedo hacer? Puedo hacer la hidrólisis del hipurato. Es un compuesto que es que tiene una estructura resonante, un fenilo, con otros componentes, que con esta enzima que tiene el microorganismo se descompone o se rompe en una región liberando glicina y liberando ácido benzoico. Estos dos productos de esta actividad enzimática pueden servir para revelar la prueba. En este caso, el ácido benzoico se puede revelar con la presencia de cloruro férrico en el medio de cultivo, que es un medio líquido, y si se pone negro o oscuro, quiere decir que se liberó el ácido benzoico, por lo tanto, entonces decimos que hay hidrólisis del hipurato. Pero si yo quisiera revelar la glicina, en lugar de utilizar el ácido benzoico, puedo agregarle entonces un reactivo que se llama ninhidrina, que es un compuesto que reacciona con los residuos amino de esta molécula de la glicina, que es un aminoácido, y me daría una coloración, digamos, moradita, rosada, pero también me estaría diciendo que hay hidrólisis del hipurato. Este, si yo le hago esta prueba de hidrólisis de hipurato por equivocación a un estreptococo de grupo A, pues me va a dar completamente negativo, no va a haber hidrólisis y por lo tanto no va a haber color bajo ningún tipo de revelado que hagamos. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe, todo No, bien. hasta el examen. Uy. No hasta el examen, ok. Bien, entonces en el examen me voy a hacer el que estoy afónico y no les voy a poder contestar. Em, el grupo Viridans es un grupo muy amplio, no es un género, no es un grupo, digamos, taxonómicamente descrito, pero sí es un grupo que reúne a varios miembros del género Streptococcus que producen alfa hemólisis. A diferencia de los otros dos especies que acabamos de revisar, aquí la alfa hemólisis significa que hay destrucción de eritrocitos, pero el metabolismo de esa hemoglobina que se libera se lleva a un nivel intermedio, es decir, no se lleva a sus últimas consecuencias. Si ustedes se fijan en la hemólisis
de los beta hemolíticos generalmente se ve de un color claro, amarillento o incluso translúcido. Esto significa que la hemoglobina se llevó hasta el último producto, que es bilirrubina, que tiene ese color amarillento o ámbar muy claro. En el caso de los alfa hemolíticos, la hemoglobina no llega a bilirrubina, sino se queda en biliverdina, que es esta coloración verde que vemos en los halos alrededor de estas colonias. Eh, el asunto con el grupo Viridians es que es un grupo muy heterogéneo, hay muchísimas especies involucradas, aquí algunas de ellas, Streptococcus mitis, Sanguis, Oralis, Gordoni, Mutans, etcétera. Y muchas de estas especies son parte de nuestra biota habitual en piel y mucosas, pero también en la cavidad oral. Entonces, por ejemplo, Streptococcus mutans es una especie que se relaciona mucho con el origen de las caries, ¿no? En la dentadura. Em, y por ejemplo, todos estos microorganismos, al estar en la cavidad bucal, algunos de ellos se relacionan con un padecimiento clínico que se llama endocarditis. ¿Por qué es esto? Porque en un procedimiento con el dentista, por ejemplo, cuando a usted le extraen una pieza dental o o le hacen alguna curación tipo endodoncia donde hay que penetrar hasta la raíz del diente, entonces hay probabilidad de que haya una contaminación con estos microorganismos. Y resulta que hay una irrigación directa de la dentadura con los vasos sanguíneos que llegan directamente al corazón. Por lo tanto, entonces una infección a nivel bucal mal controlada puede generar una endocarditis, que es una enfermedad peligrosa. Y entonces todo proceso que comprometa la integridad de los epitelios de la boca o que por un procedimiento quirúrgico o estético nos pongamos o pongamos en riesgo la integridad de las barreras naturales, puede darse esta endocarditis. Aunque estas infecciones son más comunes en pacientes con procesos de inmunosupresión, ¿no? Y pues creo que eso es todo. Eso sería lo más importante. Dentro de todos estos que pueden estar dentro de diferentes grupos de la clasificación de Landsfield, pero hay uno que es importante no relacionar con con estos serogrupos de Landsfield, que es Streptococcus pneumoniae, que ya dijimos es el único que no reacciona con los grupos de Landsfield, pero que sí produce una hemólisis. Bueno, actualmente se sabe que no produce destrucción de eritrocitos, pero que sí nos da una imagen compatible con la hemólisis alfa de todos estos otros. Entonces, ocasionalmente estos miembros del grupo Viridans pueden dar algunos síndromes clínicos, pero que en general son muy escasos y asociados generalmente a algún proceso predisponente, sobre todo edad adulta, caries, etcétera, ¿no? Todo eso puede dar lugar a estos síndromes clínicos, pero que generalmente son parte de la biota habitual. ¿Preguntas? De una vez les voy adelantando que en el caso particular de Streptococcus pneumoniae, hay un investigador muy brillante allá en los Estados Unidos, pero que es mexicano, el doctor Jorge Eugenio Vidal, que se fue a hacer allá su posgrado, allá se quedó, ahora es jefe de un laboratorio en la Universidad del Mississippi. Y él trabaja con Streptococcus pneumoniae y él en sus estudios encontró que este microorganismo, Streptococcus pneumoniae,
en realidad no degrada, no rompe eritrocitos, no tiene una hemolicina, sino que lo que produce son agentes oxidantes, o sea, productos derivados del metabolismo con especies reactivas de oxígeno, y que estas especies reactivas de oxígeno difunden a través de las envolturas de la bacteria y llegan a oxidar la hemoglobina de los eritrocitos en el medio de cultivo, pero no los rompe, simplemente oxidan la hemoglobina y entonces por eso pareciera que es una hemólisis alfa, pero se ha demostrado que no hay tal destrucción, no hay las enzimas para aprovechar la hemoglobina, sino que nada más oxida la hemoglobina intracelularmente en los eritrocitos. Y esos son de los hallazgos más recientes de este grupo del doctor Vidal y que ha hecho un sinfín de contribuciones al estudio de la patogénesis de Streptococcus pneumoniae. Pero desafortunadamente ya nos queda poco tiempo, ya son casi 7:20, entonces no creo terminar de dar, si empiezo ahorita no creo terminar de dar Streptococcus pneumoniae, entonces yo creo que lo dejamos para la siguiente clase, ¿les parece? Nos parece, profe. Todo bien. Sí, profe. Claro, profesor. Sí, profe, claro. Está bien, Ok. profe, gracias. Muy bien, entonces, pues aquí la dejamos, chicos, y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, buena tarde. Hasta Gracias. luego. Tarde. Hasta Gracias, luego. profesor. Buena Buenas noches. sombrita. Bye. Hasta luego. Gracias, profe. Salud. Sí.